Comenzamos, aquí sí se ve. Hoy estamos a 9 de noviembre de 2022 en física biológica, en la que hemos estado revisando los conceptos, diferentes conceptos básicos generales de la física. Comenzamos formalmente dentro de la física con la mecánica, la cual pudimos desarrollar a través de lo que hablamos previamente sobre la necesidad de observar y medir para poder conocer, y entonces comenzar a plantear explicaciones físicas generales y que también nos permiten entender mejor qué y cómo son y se comportan y funcionan sistemas biológicos diversos. De lo último que estuvimos hablando fue, por ejemplo, de por qué se producen cierto tipo de lesiones, ¿no? Por qué hace 2 años, sí, hace 2 años, ya 2 años, poco más de 2 años, salí a pasear con mi perro en la noche. Estábamos en un jardín, hay unas jardineras alrededor. Estaba yo distraído, no vi que se acercaban unas personas con otro perro. Mi perro sí los vio y salió corriendo. Dio la vuelta por la entradita al jardín, me tomó distraído y algo que no hago es soltarlo, para prevenir, por ejemplo, que se pierda o que alguien se lo lleve, porque es un perro muy amistoso. Mande. Ok, ahorita te los mando, ¿sí? Es un perro muy amistoso, demasiado amistoso, diría yo. Y es pequeñito el pobre. Es un Alaska Malamut. Ya, no es pequeñito. Esos son perros, son de las razas más antiguas que se obtuvieron, que se produjeron cuando los humanos empezaron a domesticar a los lobos, ¿sí? Aparentemente habría sido en la zona del este del continente asiático, el noreste, en la zona de Siberia. Casualmente no es un husky siberiano. Esos parece que los crearon más hacia el centro del continente asiático. Siberia es muy amplia, va desde los Urales hasta el Océano Pacífico. Hace más de 30.000 años, aparentemente empezaron a domesticar a los lobos, los humanos, y hace como 15.000 años, bajo la temperatura, se formó un paso de hielo entre ambos continentes, entre el noreste de Siberia y Alaska, y por ahí los humanos migraron con todos esos perros al continente americano. Y aparentemente fue en esa fase donde se formó la raza del Alaska Malamut. Por eso hasta cuando lo ven los niños chiquitos, ¡ay, un lobito! No es un lobito, nene. Es un perro. Los criaron como perros, como animales de ayuda, animales domésticos de ayuda, para jalar lo que llevaban en su migración de los humanos. ¿Sí? Son perros para trabajo, perros de tiro. Y me tiró. Bueno, no me tiró. Salió por la entrada de la jardinera. Yo vi que no lo iba a poder alcanzar, porque corren más rápido que un humano. Un humano muy rápido corre a 20 km por hora. Un perro puede alcanzar los 45 km por hora. O sea, el doble, más del doble. Como diríamos, kilómetros entre hora, estamos en física. Como vi que no iba a alcanzar a dar la vuelta, dije, bueno, salto la jardinera, porque no iba yo a soltar. Cuando intento saltarla, uno de mis pies decidió no saltar. ¿Eso se puede? Pues más bien no alcancé. Según yo di el paso suficiente, pero fue por medio centímetro que no libré la jardinera
Y entonces, como Superman, salí volando, arrastrado a través del aire por el perro al lado, y caí de quijada en el piso, como unos 5 metros adelante. Creí que me había tumbado los dientes, no fue así. Después me explicó el cirujano cuando me recibió en la sala de urgencias, me revisó y me dice, tiene usted triple fractura de maxilar inferior. Una aquí, otra acá en las crestas, se hizo pomada, y acá otra en las otras crestas del otro lado. Me dice, afortunadamente se le rompió la quijada en 3. ¿Cómo que afortunadamente? ¿Por qué? Fue mi masa, iba en movimiento, cantidad de movimiento, mis enclenques 50 kilogramos, con la velocidad, ambas velocidades, la sumatoria vectorial de la velocidad horizontal más la velocidad vertical, y con esa velocidad final impacté a la Tierra, y la Tierra no se movió. Entonces toda la cantidad de movimiento se me regresó en una colisión elástica. Cuerpos o materia no deformable, pero colisiona, ya colisionó en el suelo. La pelota, hicieron el cálculo ayer, ¿sí? Está en movimiento, tiene una velocidad, tiene una masa, el producto es la cantidad de movimiento. Al colisionar con el pizarrón que está en la pared, pues este es también sólido, no se va a mover, tampoco se va a deformar, y entonces la cantidad de movimiento se reparte entre ambos. Una gran cantidad de movimiento regresa a la pelota no deformable realmente. Sí, con un bate de béisbol, si tomamos una fotografía de alta velocidad, vamos a ver que sí se deforma, se aplasta. Pero es poco lo que realmente se deforma. Podemos considerar casi a la pelota casi como si fuera un sólido no deformable. Un sólido indeformable. Este concepto es importante para que no se vayan a confundir después. Porque entonces vienen los problemas. Como dijo el profesor, y entonces lo siento mucho. ¿Bien? Entonces pongan atención en esto. Objetos que no se deforman cuando colisionan llevan a cabo colisiones, dijimos, elásticas. En lenguaje coloquial, un elástico es algo como la pelota de tenis, o para tenis, que se deforma cuando le aplico una fuerza sobre la superficie, una presión, ayer hablamos de ello, ¿sí? Cuando presiono la pelota se deforma. Cuando presiono esta pelota no se ve que se deforme. Entonces, quizá cuando esta golpea, la colisión es elástica, y esta es inelástica. En realidad es inelástica porque se aplasta y se deforma. Esta al colisionar, la colisión es inelástica porque la pelota es elástica o deformable, vamos a decir. Esta al colisionar, la colisión es elástica porque el material es inelástico o indeformable, no deformable. Entonces, no, es fácil confundirse, por eso lo aclaro, que deben poner aquí sus 6 sentidos cuando hablamos de esto. Y lo vemos, hablamos y lo vemos. Y lo escuchamos también. Bien. Y otra vez tiende a gravitar. Voy a poner un poco acá. Bien, entonces, fue lo último que hablamos el día de ayer. Presión, que son fuerzas sobre áreas, y dependiendo de cómo se manifiesten estas fuerzas sobre las áreas, pueden o no perturbar o modificar la forma de los objetos. Pueden deformarlos si son deformables. ¿De qué dependería? Dependería de la cantidad de movimiento, la masa por la velocidad, cantidad de movimiento, P es igual a masa por velocidad, que vimos que, por supuesto, al colisionar pues cambia su velocidad. Pasa de ser una velocidad
n de movimiento, 5 metros entre segundo, 20 metros entre segundo. Yo ya no calculé cuál fue mi velocidad de metros entre segundo. No tuve tiempo de tomar el cronómetro y a ver en cuánto estoy volando. ¿Cómo fue mi colisión con la Tierra? Elástica. Prácticamente elástica, porque la cantidad de tejido muscular que hay entre el esqueleto, que es sólido, es indeformable, y la epidermis en la cara es despreciable, al menos en la región del maxilar. Sí, dependiendo de los cachetes como los tenga cada quien, podrá haber más músculo o menos músculo, pero es muy pequeña la cantidad, sobre todo el espesor, el volumen de tejido muscular es muy pequeño, comparado con otras regiones del cuerpo humano. Algo similar sucede cuando caen de cabeza, por eso ahí hay que usar casco, ¿sí? Tenía que usar casco de esos que usan para taekwondo, por ejemplo, o para boxeo, ¿sí? O casco de motociclista. Voy a salir con casco de motociclista para hacer con mi perro, se vería ridículo. Pero bueno. Ok, entonces, iría volando a una velocidad n. Al tocar la Tierra, ¿cuál es la velocidad final? La velocidad final es 0. Velocidad inicial, m, distinto de 0. Delta v sería velocidad final menos velocidad. Con esto de que este no tiene canaleta, velocidad inicial, ¿sí? Es 0. Hay una diferencia de velocidad neta, ¿sí? Delta v, vamos a poner, no es 0, ya, si ahorro espacio, no es 0. Como la velocidad cambia, entonces hay también, aquí esto sería, pasaríamos no sería p. Si la velocidad está cambiando, mi masa no cambió, seguía siendo la misma cuando despegué hasta cuando llegué, seguía siendo la misma masa, porque finalmente no tiré dientes al piso, ¿sí? Se quedaron todos adentro. Hubo entonces también un cambio en la velocidad, en la cantidad de movimiento. Y esto es lo que llamamos impacto. Sí, sentí el impacto. Al mismo tiempo, al haber un cambio de velocidad, hubo por lo tanto entonces una desaceleración, ¿sí? Podríamos calcular la fuerza correspondiente. La fuerza sería, debido a esta desaceleración, a este cambio en la velocidad, sería otra vez la masa por la aceleración, debida la aceleración fue por el cambio en la velocidad, este cambio en la velocidad, entre el tiempo. ¿Bien? Como hubo una aceleración, entonces hubo una fuerza de madrazo. ¡Auch! Ni ouch dije. Ya se acercaban las señoras que llevaban al otro perro. ¿Qué le pasó? Y lo que sí, sentía que algo me escurría sangre, por supuesto. Sangre de adentro de la boca y sangre de aquí. Se abrió. Pero lo más grave fue la triple fractura. ¿Por qué se fracturó? Por la cantidad de movimiento y la desaceleración. Y dado que era un material indeformable. Sí, no se deformó. No eran adoquines como los que están afuera del edificio, en la puerta de entrada, en el pasillo de entrada. El que ya es oficialmente pasillo de entrada, son ese tipo de adoquines. Entonces, la piel se laceró por la fricción con el material áspero del adoquín, pero el maxilar al colisionar, al pasar mi masa, mi cantidad de movimiento, vamos a decir,
la masa del profesor Alba, m sub índice p, por la velocidad del profesor Alba, f sub índice p, del profesor, debe ser igual a la masa de la Tierra, que es mucho mayor que la mía, por la velocidad de la Tierra, que estaba respecto a mí en reposo. Bien, por supuesto, la Tierra no se movió, sino lo que se movió fue mi maxilar. Como no se podía mover, no se podía deformar, entonces le pasó lo que le pasa a los verdaderos sólidos indeformables cuando hubo entonces aquí una fuerza, las fuerzas que producen cambios, dijimos que son energía. La energía la cantidad de movimientos se disiparon a través de la fractura del maxilar. Y afortunadamente, que fue lo que me dijo el médico, y yo como biólogo lo entendí, fue que se fracturó, si no, no estaría yo aquí. Me habrían sepultado al día siguiente. Porque el piso de la bóveda craneal, donde está el encéfalo, es extremadamente delgado y es sólido, indeformable. Es hueso. El maxilar tiene dos crestas de cada lado, dos acá, que están en contacto con el piso de la bóveda craneal. ¿Qué habría pasado? La fuerza correspondiente de la desaceleración, la pequeña área de la parte superior de las crestas, área pequeña, fuerza grande, ¿cómo es la presión? Grande. Recordemos que la presión, y ayer la escribimos, la presión es fuerza sobre área. El área de las crestas son vectores. El área de las crestas es pequeña, es más o menos del diámetro de un dedo. ¿Sí? Y la fuerza era esta, mi masa con esta desaceleración. ¿Qué habría pasado? Habría perforado, las crestas habrían perforado el cráneo, dañado el encéfalo y provocado una herida letal. Y estaría yo muerto. En lugar de fracturarse el piso de la bóveda craneal, lo que se fracturó fue el maxilar a la mitad y las crestas, que son los puntos débiles de ese material sólido. Quizá hace unos poco más de 3,5 millones de años, hace 4 millones de años, cuando los homínidos eran arborícolas, vivían en árboles, pues se alimentaban de hojas, de frutos, y cuando se acababan las de un árbol había que pasarse al otro, pues había que brincar. Dos fenómenos fisiológicos evolutivos. Uno, la visión estereoscópica. A diferencia, ya hablamos de ello, ¿no? De la visión por ejemplo, los bóvidos, los mismos caballos, ¿sí? Que tienen los ojos hacia los lados, pues, para poder ver a los depredadores. Finalmente, nuestros antepasados prehomínidos sobrevivieron sobrevivieron los que tenían los ojos más al frente que los que tenían los ojos hacia los lados. Cierto, tuvimos que aprender a vivir en colectividad para protegernos de los depredadores. Pero era muy importante poder tener visión estereoscópica para no terminar en el piso al tratar de saltar hacia a la rama de enfrente y no medir bien la distancia o no estimarla bien y irse al piso, ¿no? Y además terminar siendo comido por el depredador. Entonces, primer factor para supervivencia, la visión estereoscópica. Segundo, quizá a algunos les fallaba el salto y caían. Y quizá caían como caí yo. Aquellos cuyo maxilar no se fracturaba, lo más probable es que hasta ahí llegaban. Aquellos que se fracturaban, pues, podían sobrevivir tomando sopitas.
estuve a dieta blanda de líquidos durante casi un mes. Chale. Afortunadamente inventaron el Ensure, si no hubiera sido como de Ben Gerber. ¿Sí? Ya después papillas y algo más sólido, tan. En fin. Pero podían sobrevivir. Entonces, los sólidos indeformables, cuando las fuerzas de desaceleración y la transferencia de la cantidad de movimiento en colisión no produce la deformación del objeto porque es indeformable, lo más probable es que o se fisure o se fracture. Eso es tema anterior. Esto es hasta ayer. Esto lo vimos ayer. Por cierto, le serviría para su examen, para su primera evaluación parcial, para el problema de la primera evaluación parcial. Okay. El hecho es que vemos que existe materia en el universo, materia que forma parte de los seres vivos, que se encuentra o tiene la propiedad de ser sólida. Y podemos encontrar sólidos indeformables y sólidos deformables. La parte mecánica ya hablamos de ella, ya la vimos, ya la sufrí. Bien, bueno. ¿Qué es un sólido? Es un estado en el cual podemos encontrar la materia, que puede ser, por ejemplo, esta parece sólida, aunque realmente es sólida. ¿Cómo están hechas estas pelotas para jugar béisbol? En el centro tiene un material que de hecho es deformable. Poco, pero deformable. Tienen un núcleo de caucho vulcanizado. Material biológico, además, caucho. ¿Sí? Luego a ese caucho se le envuelve hilo de cáñamo. Tradicionalmente era de algodón. No sé realmente ahora qué fibra usen, si una fibra sintética o una fibra natural que siga siendo algodón. Hilo de cáñamo de algodón. Y luego se envolvían, aunque ahora por la protección de los animales, se cubrían y esa cubierta se cosía con hilo de cáñamo, es este hilo rojo, pero la cubierta era de piel de caballo, tradicionalmente, de cuero de caballo. Esta de hecho, aquí dice de qué es. Dice Synthetic Leather Cover, o sea, de caballo sintético. No, es derivado de petróleo, es algún material, algún polímero artificial. Parece sólida, pero no lo es, porque está hecha con hilo de cáñamo y caucho y un polímero sintético de carbono. Esta pelota, que es para jugar softball, es muy parecida, está hecha casi igual, solo que el núcleo no es de caucho vulcanizado, es de corcho. ¿Ya revisaron, ya googlearon las características de estas pelotas? Reglamentariamente, ¿cómo deben ser? Su masa y sus dimensiones espaciales, su diámetro, por ejemplo. Revísenlo. Porque inicialmente esta se ve más grande, sus dimensiones espaciales son mayores que esta, el volumen de la de softball es mayor que la de béisbol. ¿Cuál es más grande? En volumen esta. De esta. ¿Sí? La de softball es mayor en volumen que la de béisbol. En masa, ¿alguien ya tiene el dato? A reserva de que lo encuentren numéricamente, sí les puedo decir que la masa de la pelota de softball es mayor que la pelota de béisbol. ¿Cuál es más grande? En volumen, la de softball. En masa, la de softball. Una cantidad básica, la masa. La masa es una cantidad básica. Decimos la masa. El volumen es una cantidad derivada. Esta es básica, esta es derivada. Pero existe una relación entre ellas que nos da otra cantidad derivada,
que es el cociente de estas dos, masa entre volumen. Y esta es la densidad. La densidad se representa por la letra ρ griega. Unidades, kilogramos entre metro cúbico. O podemos usar incluso cantidades relacionadas con el metro cúbico. ¿Sí? Si es más pequeño, en lugar de kilogramos usamos gramos, que sea la milésima parte del kilogramo, y usaríamos entonces la milésima parte del metro, que sería el milímetro. Sea entonces gramo entre milímetro cúbico. Puede ser gramo entre milímetro cúbico. Pero un milímetro cúbico, ¿cuánto es? No, perdí, mentira. Centésima parte, me equivoqué. Corrijo. Centésima parte, no es milímetro. Es centímetro cúbico. cm3. Algunos incluso lo escriben así. G entre cc. Centímetro cúbico. Incluso esta medida de volumen o de capacidad se usa, por ejemplo, en ingeniería mecánica, en ingeniería automotriz, para mencionar la potencia de los motores. ¿Por qué potencia? Si potencia dijimos que era trabajo entre tiempo. ¿Qué tiene que ver los centímetros cúbicos con la potencia? Ya lo veremos. No están tontos los ingenieros. Simplemente lo miren diferentes. Con unidades diferentes pues están midiendo lo mismo. Entonces es gramos entre centímetro cúbico, pero también con qué otra cantidad o unidad de cantidad de espacio tridimensional podemos definir el centímetro cúbico. ¿Cuánto es un centímetro cúbico? Les llevo por ahí unas jeringas, ¿no? ¿No? ¿No les llevo jeringas? Déjame acordar. Para que pasen por ahí. Entonces, si uno toma una jeringa, ¿cuáles son las unidades en las que vienen calibradas las jeringas? Mililitros. Un mililitro es un centímetro cúbico. Entonces también puede ser igual a gramo entre mililitro. Bien. Estos tres son equivalentes. Es lo mismo, van con lo mismo, llamados de diferente manera. Bueno. La relación masa entre volumen, sea en kilogramos entre metro cúbico o cualquiera de estas tres, es la densidad y nos puede, es una cantidad que nos va a decir qué tan similares o cuál es mayor y cuál es menor. Esta es más grande en volumen, es mayor en volumen, mayor en masa. ¿Cuál es más densa? No me contesten ahorita, háganlo en su reporte, hablando de lo que me preguntaban hace rato. Bueno, bien, objetos sólidos, materia sólida. La materia sólida, pues, si es indeformable, debe conservar la forma. ¿Qué forma tienen estas dos pelotas? Serían esféricas. Serían esferoides porque tienen chipotes. Más esférica la pelota de squash. ¿Cómo es? ¿Indeformable o deformable? Deformable. La pelota de ping pong formalmente es indeformable, aunque si la fuerza sobre el área es muy grande puede deformarla, incluso sin tener la posibilidad de regresar a la forma esférica. Esa capacidad de regresar a la forma original después de una acción de una fuerza sobre el material, sobre el sólido, los sólidos deformables pueden ser resilientes
o no resilientes. La resiliencia es la capacidad de algo de regresar a su estado anterior. La elasticidad. ¿Sí? O sea, yo la deformo. Será resiliente si regresa a su forma original, después de ser perturbada. Si yo deformo la pelota de ping pong, se queda así. No, su resiliencia es muy pequeña. Podemos decir que es no resiliente. Mi maxilar resultó inicialmente no resiliente. Se quedó así. Gracias a la cirugía quedó más o menos como estaba originalmente. Bien. Bueno. Podemos definir los sólidos con base en estas cantidades. La cantidad de materia que lo conforma, el espacio que ocupa y la relación entre ambas, la densidad. Y eso nos permite distinguir sólidos de sólidos. Distinguir a la pelota de béisbol de la pelota de softball. O distinguir a dos rocas que parecen ser iguales o similares. Ahora, el espacio que ocupan. ¿Qué espacio ocupa esta pelota de béisbol? Si es esférica, si es una esfera, puedo calcular el volumen de la esfera. ¿Cómo la calculo? Rápidamente. No, el volumen. ¿Cuál es? El volumen. El volumen de una esfera, rápido. ¿Pi por radio cuadrado? ¿Seguros? ¿Sí? ¿Cuadrado? El volumen es cúbico. Tendría que ser cúbico. A ver, revisen rápidamente. Ajá, radio cúbico. Radio cúbico. Entonces, pi por el radio al cubo. Puedo entonces fácilmente calcular, si tengo con qué medir, y les van a dar un vernier, lo piden por favor. Si mido el diámetro de la esfera, lo divido entre 2, me da el radio, y entonces lo multiplico por pi, le elevo al cubo el radio, lo multiplico por pi y ya tengo el volumen de la esfera. Les dio una probeta. ¿Sí? Pueden verificar si le ponen agua a la probeta y ven cuál volumen desplaza. El volumen debe coincidir con el que ustedes calcularon. Una cosa es calcular y otra cosa es medir. A veces calculamos, a veces medimos. ¿Bien? Entonces, es más, les voy a dar una canica, o vengan, les doy a la canica al rato. Luego, ¿cómo lo hacen con una roca que es amorfa? Los sólidos entonces pueden ser, pueden tener forma definida. O pueden ser amorfos. O pueden ser amorfos. Como una roca, las rocas suelen ser amorfas. ¿Cómo calcular el volumen de un sólido amorfo? Es muy difícil calcularlo. No imposible, pero sí es difícil. Es más fácil medirlo a través del volumen que desplaza de algún material que no sea sólido. Y afortunadamente conocemos y tenemos lo voy a poner con otro color, con rojo, los líquidos. Los líquidos, aquí tengo un líquido. Los líquidos no conservan su forma cuando, por ejemplo, los perturbo en movimiento. Este conserva su forma, no importa que lo mueva. No deja de ser una pelota esférica. En cambio, este líquido cambia su forma dependiendo del recipiente que lo contiene. Tengo aquí dos recipientes que tienen el mismo líquido y tienen formas diferentes.
Entonces los líquidos son deformables. Los líquidos son deformables. Y toman la forma del recipiente. Además, si préstame tu vaso aquí. Es más, si aprieto la botella, si ejerzo una fuerza sobre el área de la botella, se deforma. El recipiente, si es deformable, se deforma también el recipiente y el líquido. Bien. Y toma la forma del recipiente que lo contiene, y es más, se mueve de un lado a otro, fluye. No importa que tenga esta agua, les va a servir ahora. Nada, no se atomen porque aquí estaba sola el agua. Me parece que sí. Y allá tiene la mugre del vaso. Entonces, los líquidos son fluidos. Fluyen. Los sólidos, ¿no? Los sólidos se pueden fragmentar cuando se fracturan. Los sólidos, los líquidos no se fracturan. No se fragmentan. No se, pero sí fluyen. Pero hay algo más aquí adentro del recipiente. Ya lo tapé y ahora no fluye. Este otro espacio también cambia su forma, donde no hay el líquido. Pero hay algo ahí. Es un gas. Tenemos un tercer estado de agregación de la materia, que son los gases. ¿Cómo son los gases? Ya lo vimos. Lo vimos ayer cuando tomé un globo y le puse un gas que pasa de mi cuerpo, donde debe haber gas, al globo. Por lo tanto, también son fluidos. Los gases son fluidos. Toman la forma del recipiente, lo estamos viendo aquí. ¿Ve? Y es deformable. Cambia la forma del globo cuando hay una fuerza sobre la superficie del globo. Entonces, se parecen a los líquidos, son deformables, toman la forma del recipiente, pero si yo ejerzo una fuerza sobre el área del sólido, no se deforma. Si ejerzo una fuerza sobre el área del gas, ya lo vi en el globo, si se deforma. Si ejerzo una fuerza sobre el área del líquido solo, ¿se deforma? Se puede comprimir. Ejercer una fuerza sobre un área que es presión. Salud. Qué bueno, traes cubrebocas. También recibe el nombre de presionar. Si yo presiono un sólido, no cambia su forma, al menos que sea deformable. Si yo presiono un gas, cambia su forma. Si cambia la forma, puede cambiar el espacio que ocupa. En el caso de los sólidos, no cambia el espacio que ocupa. Si decimos que los sólidos son incompresibles. Es decir, aunque ejerza presión, no se reduce su volumen. La presión no causa reducción en el volumen de los sólidos. En el caso de los gases,
qué sucede. Y en el caso de los líquidos, ¿qué sucede? Para eso les van a dar unas jeringas en las que inicialmente van a tomar la jeringa, van a recorrer el émbolo hasta lo más separado que esté de la parte final de la boca de la jeringa. La tapan con un dedo, la boquilla de la jeringa, e intentan presionar el émbolo. Y van a ejercer una presión sobre esa parte del cilindro de aire que está dentro de la jeringa. Y van a observar qué sucede. Cambia el volumen. Si no cambia, entonces estarán demostrando que los gases son incompresibles como los sólidos. Pero si cambia el volumen del gas, entonces los gases no serían incompresibles, sino que sí serían compresibles. Se puede reducir su volumen mediante el ejercicio de la presión sobre ellos. Los líquidos van a tomar la jeringa, la van a llenar con agua, van a tapar la boquilla y van a presionar el émbolo. Y van a ver si se reduce el volumen. Si se reduce el volumen, entonces serán compresibles como los gases. Y si no se reduce el volumen, entonces serían incompresibles como los sólidos. Y es lo que van a hacer a continuación. Hay algunas otras propiedades que tienen los sólidos y los líquidos y están descritas en los dos documentos complementarios del día de hoy, que son el documento titulado o llamado sólidos.pdf, ese es uno, donde hay algunas actividades que hay que realizar, esas las hacen en casa, y el otro documento se titula fluidos.pdf, bueno, se llama documentos fluidos.pdf, se titula propiedades de los líquidos, el otro se llama propiedades de los sólidos. ¿Bien? También está otro documento que es el introductorio, que se llama el documento se llama no sale el nombre, materest.pdf, está aquí arriba el nombre, pero se titula materia, sólidos, líquidos y gases, donde vienen todo esto incluso un poco más desarrollado. Con eso, siendo las 12:22, terminamos esta parte introductoria del concepto, para que pasen a la fase de la experiencia, de probar cómo es la materia respecto, cuáles son las propiedades de la materia dependiendo de su estado de agregación. ¿Bien? Si hay dudas o preguntas en el proceso, pues no duden en preguntar. Entonces pasamos a la parte experiencial del día de hoy.